Iniciamos con el tema del tiro parabólico. Para ello, por favor, quiero que vean este lanzamiento en tiempo normal. Y ahora veámoslo en cámara lenta. Como ustedes acaban de observar, básicamente lo que tenemos es un movimiento semejante a este. La primera parte va a ser tratar de mostrar por qué el tiro es parabólico. ¿A qué se debe eso? Entonces, para ello necesitamos saber cómo es la trayectoria de la partícula. Dibujar una función y que depende de x y chequear en realidad si es parabólico. Entonces, empecemos con la primera idea. Imaginémonos, está el observador acá, en su sistema de referencia XY, en 0, 0, y lanzo una pelotita con una cierta velocidad inicial. O sea, básicamente lo que estamos haciendo acá, lanzo una pelotita, ¿no? Lo lanzo acá y ahora no va a hacer nada más lanzarla hacia arriba o dejarla caer simplemente como un tiro de caída libre, sino que ahora va a tener una componente de velocidad en X. Ahora, para su análisis, hagamos lo siguiente, fíjense bien. En principio, esta pelotita, la dejo caer. Bien, cae vertical. Su velocidad parte de 0 y su aceleración, que es la gravedad, hace que la velocidad empiece a cambiar en esta dirección. Pero lo interesante es que sin la presencia de aire o algún tipo de otra fuerza externa, básicamente esta pelotita no se mueve acá así. O sea, no hay un cambio de su velocidad en dirección X, sino que simplemente se observa un cambio de su velocidad en dirección Y. Ahí partimos. O sea, que bien puedo decir que la aceleración de la partícula, como decir aceleración en X en Y más aceleración en Y en J, básicamente la observación dice que la aceleración en X es igual a 0, ya que obviamente no se observa un cambio de la velocidad en esta dirección, pero la aceleración en Y es igual a menos G. Básicamente es como si fuera una caída libre. Esto implica un movimiento uniforme en la dirección del eje X, y esto implica un movimiento uniformemente variado en la dirección del eje Y. Ahora, dadas estas condiciones que están acá, vámonos por partes. Analicemos, por ejemplo, la componente en X. Para el movimiento uniforme, básicamente te puede decir que X es igual a X sub 0 más la rapidez inicial en X por el tiempo. Para el movimiento uniformemente variado, se puede decir que Y es igual a Y sub 0 más la rapidez inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, básicamente, esto implicaría, estas aceleraciones que están acá, implican que el movimiento debe ser así. Ahora, pongámonos en un acuerdo. El punto de lanzamiento va a ser mi 0, 0. Ahí va a estar el observador, cabal en el punto de lanzamiento. Si así es, entonces, la posición inicial tanto en X como en Y van a ser 0. Ahora, aquí podemos simplificar y decir entonces que X es igual a la rapidez inicial en X por el tiempo, y en Y es igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Básicamente acá tenemos entonces cómo predecir, por así decirlo, la posición. Ahora, si nos damos cuenta, en el movimiento uniforme, la rapidez en X no es más que la rapidez inicial en X, y la rapidez en Y no es más que la rapidez inicial en Y menos la gravedad tiempo. Acá tenemos entonces cómo predecir el vector velocidad. Tenemos vector posición, vector velocidad, vector aceleración. Ahora, mi interés en este momento es encontrar la trayectoria. Pero antes vamos a hacer algo. Por ejemplo,
yo tengo este vector velocidad inicial acá, forma polar. O sea, conozco su tamaño y su ángulo de disparo. Veámoslo así. Lo voy a conocer en forma polar. Ahora, como un punto de coordenada en un sistema cartesiano, yo puedo decir, bueno, este vector lo puedo subdividir acá, componente en X, y acá, componente en Y. Entonces me gustaría colocar eso en función de la rapidez y del ángulo de disparo. O sea que podría decir que la componente en X de la velocidad no es más que la rapidez por el coseno del ángulo, y que la rapidez inicial en Y es igual a la rapidez por el seno del ángulo. Observen entonces, acá tenemos la componente de la velocidad en X a sabiendas de conocer la rapidez y el ángulo de disparo, la cual va a ser una constante, y eso recuerden que es muy importante. Mientras que la componente en Y, acá así, depende también de su rapidez y el seno del ángulo de disparo. Ahora, voy a introducir acá, por ejemplo, voy a poner X, va a ser igual a la rapidez inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y va a ser igual a la rapidez inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería otra manera de ver estas expresiones a sabiendas de conocer la rapidez y el ángulo de disparo. Ahora, de esta ecuación voy a despejar el tiempo. Y acá voy a decir que el tiempo es igual a X dividido la rapidez inicial por el coseno del ángulo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué voy a despejar el tiempo? Recuérdense bien, la trayectoria es una función de Y que depende de X. ¿Ya? Porque es algo que se está dibujando en el espacio, es esa trayectoria, esa curva geométrica. Y esa es independiente del tiempo, el parámetro tiempo. Por lo tanto, acá yo necesito unificar Y como función de X y que el tiempo desaparezca. Por lo tanto, en principio voy a meter de acá este tiempo, pongo aquí así y lo introduzco en esta ecuación. O sea que sería Y igual a la rapidez inicial por el seno del ángulo por el tiempo, que sería X dividido rapidez inicial por seno del ángulo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, X al cuadrado dividido la rapidez inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Y se dan cuenta, esta rapidez inicial se cancela acá, básicamente, seno sobre coseno es tangente, y me quedaría que Y es igual a X por la tangente del ángulo menos gravedad X cuadrado dividido 2 veces la rapidez inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Y esto qué es? Geométricamente hablando, fíjense bien, es la ecuación de una parábola. ¿Sí? Una parábola acá, y que si se dan cuenta, lo voy a dibujar aquí en lo posible, si se dan cuenta tendría una forma aquí así. ¿Se parece a la curva que al inicio hablamos cuando les presenté, miren ese movimiento? Parece ser que sí, ¿verdad? Esta ecuación, que es la ecuación de la trayectoria de la pelotita, que se está moviendo, esa trayectoria, está muy cercana a la realidad y es la forma geométrica de una parábola. Por eso es que se le llama tiro parabólico. Continuamos entonces con un estudio general del tiro parabólico. Ya vimos cómo efectivamente su trayectoria tiene una ecuación que obedece a una parábola, la cual he dibujado acá. Ahora nos podemos preguntar, por ejemplo, digámoslo así, en un tiempo t, cualesquiera, acá, ¿cuál es la posición de la partícula?
Como también nos podríamos preguntar en ese instante de tiempo t, ¿cuál es la velocidad de la partícula? También nos podríamos preguntar, ¿cuál es la aceleración de la partícula? Tres preguntas. Una de ellas, por ejemplo, la posición. R es igual a x en y más y en j, donde x ya sabemos que es igual a la rapidez inicial en x por el tiempo, y y es igual a la rapidez inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Básicamente ahí tendríamos la posición. O sea que podría decir que la posición es igual a la rapidez inicial en x por el tiempo en dirección y más y, que sería la rapidez inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado en dirección j. Si ustedes se dan cuenta, básicamente yo podría escribirlo así. La posición es igual a la rapidez inicial en x en y más la rapidez inicial en y en j, todo por el tiempo, acá abrí estas dos partes de acá, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado en dirección j. O sea que básicamente la posición de la partícula vendría siendo la velocidad inicial por el tiempo menos un medio, y lo voy a dejar así nada más, de la gravedad del tiempo al cuadrado. Esto en dirección j, unidades metros. He ahí, por ejemplo, cómo predecir la posición en un instante t cualesquiera. Al igual puedo decir, por ejemplo, que la velocidad de la partícula es igual, tiene una componente en x, en y, más una componente en y, dirección j, unidades metros por unidad de segundo. Esta velocidad debería siendo, si saco la primera derivada acá, básicamente sería la rapidez inicial en x, en y, más, saco la primera derivada acá, vendría siendo la rapidez inicial en y, menos gravedad tiempo, en dirección j. Podemos volver a hacer este arreglo semejante. La velocidad es igual a la velocidad inicial en x en y, más la rapidez inicial en y en j, menos gravedad tiempo en dirección j. Por lo tanto, el vector velocidad es igual al vector velocidad inicial más, o menos en este caso, menos la gravedad tiempo en dirección j. Ahí tenemos, por ejemplo, entonces, para un instante t cualesquiera, la velocidad la puedo encontrar como el vector velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo en dirección j. Entonces acá tenemos posición, velocidad, en unidades metros por unidades de segundo, y solo faltaría el vector aceleración. Vector aceleración sería aceleración en x en y, más aceleración en y en j. Ya dijimos que no se acelera en x, y la aceleración entonces viene siendo igual a menos g en dirección j. Y como ustedes pueden observar, esta es una constante en todo aspecto del movimiento, o sea, en cualquier momento, en cualquier instante, la aceleración es vertical y hacia abajo. Es una constante. Esta sería una magnitud g hacia abajo. Y la velocidad siempre es tangente a la curva, tangente a la curva, tangente a la curva, tangente, tangente. Y el vector posición, pues ya dependerá, ¿verdad? Aquí lo quiero encontrar, por ejemplo, la partícula, y por acá estará la partícula en ciertos instantes de tiempo diferente. Bien, eso sería básicamente para predecir lo que es cantidades como posición, velocidad y aceleración en un instante de tiempo t dado. Ahora nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál sería la altura máxima? ¿Cuál sería el recorrido máximo? ¿Cuál es el tiempo en que alcanza la altura máxima? ¿Cuál será su velocidad, por ejemplo, cuando choque en el piso? Veamos. Comencémonos preguntando cuál es el tiempo de altura máxima.
Ahora nos preguntamos, ¿cómo calculo, por ejemplo, la altura máxima? Digamos, aquí está la pelotita, salgo acá, habrá cierta altura máxima, y entonces podemos razonar de esta manera. Si se dan cuenta, el movimiento se da tanto en dirección X como tanto en dirección Y. La suma de estas dos combinaciones de movimiento da la trayectoria en dos dimensiones. Entonces nos podemos concentrar en la dirección Y, por ejemplo, y vamos a ver ¿cuándo llegó a la altura máxima? ¿Cuál fue la condición que se debe dar para que llegue a la altura máxima? O sea que la pelotita sube, lleva cierta velocidad en Y hasta que se detiene. Se detiene. En ese momento, entonces, puedo decir que si quiero calcular, por así decirlo, esta Y máxima, entonces la condición es que la rapidez en Y sea 0. Entonces podríamos agarrar dos caminos. Uno sería, por ejemplo, decir que la rapidez en Y al cuadrado es igual a la rapidez inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento en Y. Si esta rapidez en Y es 0, entonces el desplazamiento en Y va a ser Y máximo. Y entonces podría escribir, por ejemplo, que la rapidez inicial en Y al cuadrado es igual, paso este para acá, por ejemplo, o simplemente le cambio de signo, 2 veces G por Y máximo. Y entonces decir que la altura máxima es igual a la rapidez inicial en Y al cuadrado dividido 2 veces G. Ahí tenemos sencillamente cuál sería esa altura máxima. Ahora, podríamos hacerlo por otro camino, preguntándonos, por ejemplo, cuál es el tiempo que tarda en alcanzar esa altura máxima. Entonces podríamos decir, otra vez la misma condición, que la rapidez en Y es igual a la rapidez inicial en Y menos gravedad tiempo. Entonces, si acá le pongo 0, ese va a ser el tiempo en que la pelotita viene acá y cabal alcanza su altura máxima, donde la velocidad es tangente a la trayectoria en ese momento. Y entonces podríamos decir que sería el tiempo, digamos, el tiempo de subida. Y entonces poder decir, una vez se da esta condición, este tiempo de subida le voy a poner T sub S. Y entonces el tiempo de subida viene siendo igual a la rapidez inicial en Y, pasando este para acá, dividiendo G, dividido G. Ahí tenemos, por ejemplo, cuánto vale ese tiempo de subida. Y entonces podría decir, este sería el tiempo que tarda en que la pelotita llegue a su altura máxima. O sea que Y es igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que Y máximo viene siendo igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo, pero el tiempo sería la rapidez inicial en Y dividido G menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería la rapidez inicial en Y al cuadrado dividido G al cuadrado. Acá se me cancela una G con esta G. Me queda entonces que Y máximo es igual a la rapidez inicial en Y al cuadrado dividido G menos la rapidez inicial en Y al cuadrado dividido 2G. El resultado final acá sería que Y máximo es igual simplemente a la rapidez inicial en Y al cuadrado dividido 2G. Acá tenemos entonces cuál sería la altura máxima como la hemos calculado por este otro camino. Ahora, me gustaría ponerlo en función del ángulo de disparo. O sea, la rapidez inicial en Y sería la rapidez inicial por el seno del ángulo. Cuidado que estas no son directamente formulitas, porque es cierto, acá estoy poniendo que el disparo de la pelotita tendrá cierta rapidez inicial con un cierto ángulo de disparo. Pero más adelante, no sé, habrá algún problema donde yo lance la pelotita en esta dirección. Entonces ya no va a ser así, sino que va a ser así. Ya hay que tener cuidado ahí. Esto es en el caso especial de lo que aquí estamos dibujando.
Entonces podríamos poner que y máximo es igual a la rapidez inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido 2 veces la aceleración de la gravedad. He ahí entonces la altura máxima. Ahora nos podríamos preguntar, ¿cuál es el tiempo total de vuelo? Y después de preguntarnos cuál es el tiempo total de vuelo, preguntarnos cuál es el máximo recorrido en la dirección horizontal, o sea, en X. Entonces podríamos decir, ¿cuál será el tiempo total de vuelo? Muy bien, entonces, hagamos una pregunta. ¿Cuánto vale Y aquí? 0. Muy bien, ahora, ¿cuánto vale Y aquí? 0. Muy bien. Entonces pongamos esa condición. La ecuación que me rige el movimiento en Y sería acá. O sea, Y igual a la rapidez inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ahora eso lo voy a poner 0. Si hago 0, entonces básicamente voy a sacar un factor común tiempo. Velocidad inicial en Y menos 1/2 de la gravedad por el tiempo. Eso es igual a 0. Esto implica dos cosas. Una, o sea, recuerden aquella expresión de que si A por B es igual a 0, entonces o A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces acá tengo, por ejemplo, acá sería el caso de A, esto que está acá, T es igual a 0 o la rapidez inicial en Y menos 1/2 de la gravedad por el tiempo es igual a 0. Este T igual a 0, perfecto. Coincide en el tiempo T igual a 0 de lanzamiento de la pelotita. Pero este otro tiempo, que le voy a llamar el tiempo de vuelo, simplemente voy a poner un T sub B. Entonces ahora, lo voy a pasar este para allá, y sería de ponerlo, el tiempo de vuelo es igual a, sería 2 veces la rapidez inicial en Y, dividido G. Observen algo interesante. Este tiempo de vuelo, comparado con el tiempo de subida, si se dan cuenta, ¿qué es esto que está acá? Nos vamos para allá y se dan cuenta que el tiempo de subida, que es la rapidez inicial en Y partido de la aceleración de la gravedad, velocidad inicial en Y partido de la aceleración de la gravedad. O sea que esto es igual a 2 veces el tiempo de subida. Ahora te pregunto, ¿cómo calculamos la distancia máxima recorrida sobre el eje horizontal? O sea, se dispara acá, recorre acá, cae al suelo y la pregunta sería, ¿cuánto vale esta distancia horizontal que le vamos a llamar X máxima? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, nos vamos a lo que es el movimiento en el eje de las X. Ponemos que la posición en X es igual a la rapidez inicial en X por el tiempo. Ahora, este tiempo sería el tiempo total de vuelo, que es precisamente el que calculamos acá. Entonces, básicamente podríamos decir que la posición máxima va a ser igual a la rapidez inicial en X por el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en ir hasta acá. Esta posición en X máxima va a ser igual, pongámoslo así, a la rapidez inicial en X por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2 veces la rapidez inicial en Y dividido la gravedad. Ahora pongamos esto en función de la rapidez inicial y del ángulo. Entonces podríamos decirlo así. La distancia máxima recorrida va a ser igual. Sería la rapidez inicial en X, que sería la componente acá en esta dirección, la rapidez por el coseno del ángulo, 2 veces la rapidez inicial en Y, que sería esta de acá,
Sería la rapidez por el seno del ángulo dividido g. Esta distancia máxima en x sería, arreglemos esto, sería de poner 2 veces la rapidez inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo dividido la aceleración de la gravedad. Ahora, es conveniente hacer un arreglo algebraico más cómodo. Yo me recuerdo que una función trigonométrica dice que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces aquí cabal tengo 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Por lo tanto, la distancia máxima recorrida la puedo escribir simplemente como la rapidez inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido la aceleración de la gravedad. Ahí tenemos entonces cuál sería esa distancia x máxima, que algunos libros le llaman recorrido, por ejemplo, y le podemos llamar r, por ejemplo, pero lo vamos a dejar así, como x máxima, la máxima distancia recorrida sobre la horizontal, esta distancia que está acá. Ahora te puedo preguntar, ¿bajo qué ángulo esta distancia máxima va a ser máxima? ¿Entiendes? O sea que, porque el asunto es así, imagínate. Yo puedo lanzar el objeto con un cierto ángulo y puede ir acá así. Lo lanzo con otro ángulo y puede ir acá así. Lo lanzo con otro cierto ángulo y puede ir así. Pero, digamos acá voy aumentando el ángulo de disparo, aumentando el ángulo de disparo, aumentando ese ángulo, pero sigo aumentando el ángulo y resulta ser que de repente el movimiento es acá así, el movimiento sigue siendo acá, o el movimiento viene siendo acá, o el movimiento viene siendo acá, y así sucesivamente, y para mayor ángulo la distancia, esa x, va siendo diferente. Entonces, a principios tengo cierta cantidad de ángulos donde la distancia máxima pues tendrá cierto valor dependiendo de ese ángulo, pero a medida que el ángulo aumenta y aumenta, la distancia x va disminuyendo. Entonces la pregunta que te hago es, ¿bajo qué ángulo? ¿Cuál será el ángulo para que esa distancia máxima en x, por así decirlo, sea máxima? Entonces, podríamos decir así, la rapidez inicial, por ejemplo. Esta rapidez inicial, obviamente la vamos a considerar como una constante. G, también la estamos considerando como una constante. Entonces, ¿qué es lo que está variando? El ángulo, el seno del ángulo. Cuando la función seno es un máximo. Recuerden ustedes que la función seno tiene básicamente una forma acá así, donde acá tenemos un máximo que vale 1 y acá tenemos este que vale menos 1, por ejemplo, y así sucesivamente. Vamos a considerar el valor 1 como el valor máximo. O sea que básicamente yo podría decir sin tanto cálculo que el seno de 2 veces θ es igual a 1. Entonces cuando adquiere ese valor de 1 es un máximo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo este ángulo 2 veces este ángulo es igual a 1? O sea, ¿cuánto debe valer esto? A ver, ¿cuánto debe valer 2θ para que el seno de ese ángulo valga 1? ¿Cuánto vale el seno de 30 o el seno de 45? ¿Cuánto valdrá el seno de 90 grados? Muy bien, 1, ¿verdad? Quiere decir que 2 veces θ tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, θ es igual a 90 grados dividido 2. Por lo tanto, el ángulo θ tiene que ser igual a 45 grados. O sea que a 45 grados yo garantizo que ese recorrido o esa distancia en x máxima es la máxima. Es la mayor de todas. Eso sería por un lado. Ahora, también te pudiste haber preguntado, pero mire, ¿por qué no lo hizo con cálculo? Si ya sabes algo de cálculo, tú te habrías puesto a preguntar, por ejemplo, bueno, puedo aplicar el criterio de la primera derivada, dices, y después aplicar el criterio de la segunda derivada. Podríamos hacerlo. Si quieres, hagámoslo como un inciso aparte. Llamémosle r a la distancia
esta que está acá, que es cuando en la distancia que llega a tocar aquí en el suelo. Llamémosle R para no llamarle X máxima. R va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado dividido G por el seno de 2 veces el ángulo. Luego tú te preguntas, bueno, ¿quién está variando ahí? Está variando el ángulo θ. Bueno, entonces voy a aplicar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada me dice que la variación de esta distancia R con respecto del ángulo debe ser igual a 0. Y entonces encuentro lo que se llama un valor crítico. No sé si es máximo o mínimo, solo sé que es un valor crítico. O sea que básicamente sería la rapidez inicial al cuadrado dividido G por 2 veces el coseno de 2 veces el ángulo. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora te pregunto, ¿cuándo es igual a 0 el coseno de 2 veces θ? ¿Cuándo será igual a 0? Tú dices, 0 no puede ser, porque si es un 0, coseno de 0 es 1. El otro ángulo posible es 90 grados. Ya, o lo vamos a poner así, 90 grados equivale a decir pi medios. Muy bien, entonces, obviamente esto es cierto, sí, solo sí, si 2θ es igual a 90 grados. O sea, pongámoslo 90 grados. O sea, otra vez tengo que θ tiene que ser igual a 90 dividido 2, y esto es igual a 45 grados. Muy bien, esto que está ahí es un valor crítico. Pero ahora vengo y digo, el criterio de la segunda derivada me dice que la segunda derivada en R con respecto del ángulo θ, si es menor que 0, es máximo, pero menor que 0 siempre y cuando lo evaluemos en ese valor crítico. En este caso es θ. Siempre lo evaluemos en ese valor crítico. Lo voy a hacer acá. Saquemos la segunda derivada. ¿Cuál sería acá la segunda derivada? Si te das cuenta, otra vez tenemos la rapidez inicial al cuadrado dividido G 2 veces por la derivada del coseno del ángulo. La derivada del coseno del ángulo es menos 2 veces el seno del ángulo. En este caso sería 2 veces el ángulo, ¿verdad? Muy bien, observa esto. Menos la rapidez inicial al cuadrado dividido G por 4 por el seno de 2 veces el ángulo que sería, el ángulo crítico, que sería de 45 grados. Seno de 2 veces 45 es seno de 90. Seno de 90, esto que está acá es 1. Por lo tanto, el criterio de la segunda derivada me dice que esto es igual a menos 4 veces dividido G, y esto es menor que 0. Sea menor que 0, es por este signo menos que está acá, y entonces, si la segunda derivada es menor que 0, significa que el valor crítico es un máximo. Ahora te pregunto, ¿cuál será la velocidad y la aceleración en el punto más alto? Es una pregunta típica que hacen. Imagínate, la velocidad ya sabemos que es igual a la velocidad en X en Y más la velocidad en Y en J. En un movimiento parabólico, en este caso, si te das cuenta, en el punto más alto la velocidad en Y tiene que ser 0. Y como ya dijimos, la rapidez en X tiene que ser igual, como el movimiento es uniforme en la dirección X o en la horizontal, es una velocidad constante y es igual a la rapidez inicial en X, o simplemente igual a la rapidez inicial, y según el grafiquito que tenemos acá, sería esta componente por el coseno del ángulo. Por lo tanto, la velocidad en el punto más alto sería simplemente la rapidez inicial por el coseno del ángulo en dirección Y. Unidades metros por unidad de segundo, precisamente en dirección Y, que es esta flechita que está ahí. Ahora, también te puedo preguntar cuál es la velocidad de impacto cabal cuando llega al suelo. Entonces, acá siempre recuerda que la velocidad es tangente a la trayectoria, y acá, por ejemplo, tendremos una cierta velocidad cuando llega al suelo.
Entonces, a ese respecto, tú dirías exactamente lo mismo acá. Que la velocidad sería esto que está aquí, pero ahora la velocidad en x sabemos que es una constante. Muy bien. ¿Y la velocidad en y? Ajá, ahí está la pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad en y? Entonces tú dirías así. La velocidad en y sería igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por el tiempo. Ahora, ¿este tiempo quién es? Es el tiempo que tarda en llegar otra vez al suelo. Parte del suelo y llega otra vez al suelo. Es el tiempo de vuelo. ¿Y cuánto vale el tiempo de vuelo? Ah, bueno, no te recuerdas. Y quieres ver una formulita. No tratemos de ver fórmulas, porque no se trata de eso. Tratemos de analizar más el problema de otra manera. Si no te acuerdas, acuérdate que la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad tiempo, y entonces cuando llega a la altura máxima esto tiene que ser 0, y el tiempo de subida es igual a la rapidez inicial en y dividido g. Y el tiempo de vuelo era 2 veces el tiempo de subida, o sea que el tiempo de vuelo es 2 veces la rapidez inicial en y dividido g. ¿Te das cuenta que no es tanto de formulitas, verdad? Bien. Entonces metámoslo ahí. La velocidad en y va a ser igual a la rapidez inicial en y menos la gravedad por el tiempo de vuelo, que sería 2 veces la velocidad inicial en y dividido g. Se me cancela aquí esta g con esta g y me queda que la velocidad en y es igual a la rapidez inicial en y menos 2 veces la rapidez inicial en y. Por lo tanto, la rapidez en y es igual a menos la rapidez inicial en y. Fantástico. Y te das cuenta, la velocidad entonces, cuando llega al piso es igual a la rapidez inicial en x, en y, menos la rapidez inicial en y en j. Si te das cuenta, la velocidad de disparo, la velocidad inicial, es igual a la rapidez inicial en x en y, más la rapidez inicial en j. Si te das cuenta, esto es muy importante, porque no hay necesidad, con este análisis que estamos haciendo, si te preguntan cuál es la velocidad cuando llega al suelo, es exactamente la misma que la velocidad de disparo, solo que hay que cambiarle la dirección en la dirección y, porque la componente inicial en y es la misma acá, solo que la de disparo viene así, y cuando cae al suelo viene acá así. O sea que simplemente es de cambiarle de signo, mira, de cambiarle de signo acá. Entonces, básicamente es la misma historia. O sea que el ángulo de disparo, cuando llega al suelo, aquí está el tiro parabólico, cuando llega al suelo acá, este ángulo, aquí tengo la componente inicial en x, aquí tengo la componente inicial en y, y este ángulo es el mismo θ, nada más que está por debajo de la horizontal. Eso es todo. O sea que el ángulo de disparo va a ser el mismo ángulo con que llega al suelo, solamente que por debajo de la horizontal. ¿Ya? Y el tamaño, si te das cuenta, el tamaño no importa para cuál, simplemente el tamaño es la raíz cuadrada de la velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad inicial en y al cuadrado, y esto es exactamente el tamaño de la rapidez inicial. Acá sería así, ¿verdad? El tamaño. Eso es todo. ¿Te das cuenta qué sencillo se mira? Ahora procedamos a hacer más problemas.